Oscuros. Las historias que escucharán el día de hoy fueron vividas por un militar de Colombia que tiene su propio canal en YouTube. Mr. José se llama. Les dejo el link en la descripción de este video para que lo sigan y escuchen más historias de horror que él mismo vivió. Oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. El perro del diablo. Estaba yo prestando servicio en la Fuerza Aérea. Nos encontrábamos en la fase de instrucción, que son los 3 meses que tiene uno de soldado recluta, donde nos enseñan todo lo que debemos aprender en nuestro día militar. En aquel momento estábamos en un polígono nocturno de tiro que sirve para practicar con las armas de fuego. Tenía que pasar toda la compañía para disparar de noche. Aquel día comenzamos a las 7 de la noche, y al ser aproximadamente 300 elementos, tardamos mucho en terminar. Cuando un pelotón acababa sus ejercicios, se podía retirar. Yo pertenecía al último pelotón. Tuvimos que esperar hasta las 11 de la noche para pasar a disparar nuestros 10 cartuchos en la hoja de papel que servía de objetivo. Terminamos casi a las 12 de la noche y nos fuimos. Me acuerdo que a mí me pusieron a cargar una caja de munición que sobraba, y como éramos los últimos, veníamos riéndonos y echando desmadre y cada quien en su rollo. Para nosotros ir a los alojamientos donde dormíamos, teníamos que pasar por el famoso cementerio del Serviés, donde se le rinde tributo a los soldados que fueron degollados en un alojamiento de ese batallón del ejército. Uno pasaba por la carretera y veía el cementerio ahí con sus tumbas y todo. Nosotros sí conocíamos la historia, pero muy por encima. Yo me acuerdo que veníamos con un dragoneante y estábamos hablando de puras tonterías, de qué íbamos a hacer cuando terminara la fase de instrucción. Nos habíamos rezagado unos 6 o 7 porque éramos los que traíamos las cajas con la munición, los objetivos que sobraron del campo de tiro y todo eso. Cuando íbamos llegando a unos 50 metros del cementerio, en la mitad de la carretera, vimos un perro. El animal estaba ahí sentado sin hacer nada. Nosotros, por supuesto, no le dimos importancia, porque pues era un simple perro, y además ahí en los batallones hay muchos de ellos. Nosotros vimos al perrito ahí a la mitad del camino, y pasamos todos, y él no se quitó de donde estaba, ni gruñó, ni ladró ni nada. En ese momento el dragoneante con el que íbamos nos dijo: «Vean, ahí deben estar todos los manes que mataron». Entonces lo que hicimos fue parar y escuchar lo que nos decía nuestro superior. Nos contaba que un guerrillero llegó y mató a todos los soldados que estaban ahí, y que por eso, cuando hacíamos centinelato, debíamos estar al pendiente y nunca dormirnos. De un momento a otro miramos hacia atrás donde estaba el perro y nos dimos cuenta de que ya no se encontraba ahí, ni lejos ni cerca. Simplemente se había esfumado y ninguno de nosotros se dio cuenta de ello. Después de esto, el dragoneante nos apuró para irnos porque estábamos todavía a unos 400 metros de nuestro destino. El camino hasta allá es oscuro. No hay luz porque quedaba detrás de la zona de alojamientos. De pronto, uno de los que estaba con nosotros nos dijo que el perro venía detrás. De nuevo nadie le prestó atención. Pero unos pasos más adelante, otro que estaba en el grupo se sorprendió y nos hizo saber que el perro ya se había ido. En el momento en el que volvimos la mirada hacia el frente, encontramos al mismo perro sentado en el medio de la carretera, mirándonos. Recuerdo que el dragoneante, harto del animal, se quitó la gorra y caminó hasta el perro para espantarlo, haciendo como que le iba a pegar con su gorra.
y fue ahí cuando las cosas comenzaron a volverse realmente aterradoras. El perro se transformó. Sus ojos se tornaron rojos. Al ver esto nos entró una sensación horrible de miedo porque no entendíamos lo que estábamos presenciando. Eso fue suficiente para arrancarnos a correr. Yo todavía con la caja de munición en la mano corrí sin importarme nada. Pasamos al animal y llegamos asustadísimos a un punto que se llama La Aguja, y ahí había un centinela con fusil. El soldado se le presentó al dragoneante y lo primero que hizo fue contar que nos habían asustado. Le relató todo lo que había pasado, pero el soldado, incrédulo, le respondió que él no había visto ningún perro, que solo nos vio corriendo y gritando. El dragoneante, consciente de lo que vio, se molestó porque no le creía el centinela y le hizo hacer flexiones de pecho para que se despertara porque seguro andaba durmiendo. Le pedimos al dragoneante que nos fuéramos y continuamos nuestro camino. Sin embargo, todavía nos faltaba un trayecto algo largo. Cuando nosotros estábamos ya a unos 100 metros del alojamiento, el perro se nos vuelve a aparecer. Sin embargo, esta vez el animal se nos quedó viendo fijamente. Nos quedamos expectantes unos segundos, y entonces el perro salió corriendo hacia nosotros. El miedo que sentimos ahí nos hizo correr de vuelta a donde estaba el centinela. Cuando nos vio llegar, nos preguntó que qué había pasado y le platicamos que el perro no nos dejaba pasar. En ese instante nos agarramos de valor con la idea de que era un simple animal y que no debíamos espantarnos por eso. El dragoneante, harto de la situación, nos dijo que si veíamos al animal le pegáramos un tiro, que él respondía por la orden. Y así, junto con el centinela, partimos a la zona donde vimos al perro. Cuando atravesamos la zona, no vimos nada, por lo que finalmente pudimos llegar al alojamiento. El dragoneante no se quedó allá con nosotros, pues como sacó de su puesto al centinela, tenía que ir a dejarlo de vuelta. A los 15 minutos llegó al alojamiento el dragoneante. Estaba aterrado. Por su estado le preguntamos qué le pasaba y nos dijo que el perro se le había aparecido 3 veces en el trayecto, que no lo dejaba pasar y que tuvo que darle la vuelta para poder atravesar la zona. Mientras nos platicaba eso, llegó un técnico que, molesto, nos preguntó a qué se debió la demora para entregar todo lo que estábamos cargando. Fue cuando le contamos todo lo sucedido. El sargento se empezó a reír y a decir que estábamos locos o fumados. Le prometimos que lo que vimos era real y así terminó esa noche. Durante esa madrugada, a uno de mis compañeros que había vivido lo mismo con nosotros, con el perro, le correspondía ser centinela de alojamiento de 3 de la mañana a las 4. Solo 1 hora. Yo fui despertado en ese lapso por el centinela. Las luces del alojamiento estaban encendidas. Mi compañero se veía muy espantado y me movía para que reaccionara y me decía que me parara y que lo acompañara en el centinelato. Me dijo que mientras hacía su guardia, se le apareció el perro de los ojos rojos. Estaba tan asustado que me pidió, casi me rogó, que lo acompañara en la media hora que le quedaba de centinelato. Cuando ya íbamos a terminar el turno, llegó el oficial de servicio junto con otros dragoneantes. Ellos repartían un café con pan en todos los puestos de centinela para todas las personas que estuvieran despiertas. Cuando nos vio, nos cuestionó por qué había 2 de nosotros ahí de centinelato. Le contamos la experiencia que habíamos vivido esa noche y uno de los dragoneantes que acompañaba al oficial soltó la carcajada y dijo: «Se los va a tragar el diablo». Y nosotros nos quedamos con los ojos abiertos y le preguntamos a qué se refería. Él entonces nos contó que ese era el diablo y que debíamos encomendarnos a la Virgen Santísima para que no nos hiciera nada. Nos contó que en Puesto Bravo rondaba mucho ese perro negro de ojos rojos y que lo único que había que hacer
era agachar la cabeza, no verlo a los ojos y pasar de largo. Está detrás de nosotros. En el Putumayo yo estaba agregado como enfermero militar a una base. Ese día llegó un pelotón de soldados regulares a la base y tenían que desplazarse hasta Puerto Asís a pie porque salían ya de permiso. A otros 2 soldados profesionales y a mí nos tocó esa noche salir con ellos como una especie de escolta. Salimos como a las 10:30 de la noche. A eso de las 11 llegamos al punto donde los teníamos que entregar para que entonces ellos siguieran su camino, pero ahora acompañados de un pelotón de seguridad. Los 2 soldados y yo nos regresamos a la base. La verdad es que estaba muy asustado por ese recorrido, porque las guerrillas posiblemente nos podían haber visto de ida y si veníamos de regreso por el mismo lugar, quizá las guerrillas podían esperarnos por ahí. 3 de nosotros ahí, solos en la oscuridad, no podía resultar en nada bueno. Los soldados con los que iba tenían antigüedades de 15 y 11 años. Eran mucho más viejos en esto que yo, que tenía apenas 1 año. Cuando ya teníamos 1 hora de camino, ya estábamos cerca de la base. Pero teníamos que cruzar un puente, y esos puentes están hechos de simple madera. Entonces, en un punto, veo que el soldado que iba hasta adelante se queda quieto y se agacha. Eso para mí fue una señal de alerta enorme porque pensaba que había visto algún guerrillero. Yo de inmediato me lancé a un lado de la carretera para protegerme. El otro soldado también se agachó ahí, en medio de la carretera. Escuché que uno de ellos comenzó a llamarme. Me acerqué a él tan sigiloso como pude. Me dice entonces: «Mi cabo, vi pasar a una persona al otro lado del puente, ¿qué hacemos?». Esta pregunta me confundió muchísimo porque yo era muy nuevo a comparación de ellos. No sabía por qué me preguntaban a mí qué hacer. Ninguno de los 3 teníamos idea de qué plan seguir. Al ver la indecisión de mis acompañantes, decidí tomar acción e ir a investigar. Mi dragoneante se unió al plan y me dijo que bajáramos a la zona debajo del puente donde había un río. Así pues, él se fue por la derecha del puente y yo por la izquierda, mientras el tercero de nosotros se quedaba arriba para cubrirnos. Lo único que yo pensaba era en que la persona que vio era un guerrillero y nos esperaba un tiroteo o algo. Estaba espantadísimo. Yo llegué a un punto bien debajo del puente y el agua me llegaba ya a las rodillas. Tenía mi fusil preparado. A mi mano derecha venía el dragoneante. Allá él me silbó y yo a él. Al no encontrar nada volvimos a subir. Ya arriba nos pasamos la información de lo que habíamos visto. O más bien, de lo que no habíamos visto, porque allí no había nadie. Al estar seguros de ello, decidimos cruzar el puente. Yo fui el primero en pasarlo. Tenía unos 15 metros de largo. Yo iba con el fusil bien preparado para cualquier cosa. Cuando salí del puente, me hice a mano derecha y tomé posición de seguridad porque venían mis compañeros cruzando el puente todavía. Cuando giré la cabeza hacia donde estaban ellos, vi que detrás del segundo de los dragoneantes que venía, había una persona que los seguía. Cuando vi que había otra persona ahí, lo único que atiné a decir fue ¡corra! Sin voltear hacia atrás, los 3 emprendimos una huida desesperada. Después de unos 200 metros de trote sin detenernos, vimos que había unos contenedores que estaban dentro de cierta zona. Este lugar era como una petrolera. Sin dudar nos escondimos ahí. Los dragoneantes me preguntaron que qué había visto porque ellos solo corrieron porque se los dije. Y ahí les conté que otra persona venía detrás de ellos. Para ese momento ya era la 1 de la mañana, y aún con todo lo que habíamos visto, yo seguía pensando que se trataba de una guerrilla. Yo no pensaba en espantos ni nada de eso.
Decidimos llamarle al teniente para que nos mandara una escuadra para sacarnos de ahí, pero no teníamos ni señal para llamarle. Sin ninguna otra opción, tuvimos que irnos corriendo a la base que ya no estaba tan lejos. Cuando la vimos, hasta el alma nos regresó al cuerpo. Al otro día nos levantamos temprano y le dije a uno de los dragoneantes con los que iba la noche anterior que regresáramos al puente para investigar un poco más, a ver si encontrábamos huellas o alguna pista que nos mostrara qué fue lo que vimos ayer. Fuimos acompañados de 6 soldados regulares. A unos 30 metros del puente había una cantina que, del susto y por la oscuridad, ni siquiera había visto antes. Ahí estaba una señora a la que le contamos lo que pasó por la noche y que en el sector habíamos visto una persona ajena a nosotros y que si ella sabía algo para que nosotros lo investigáramos por su seguridad. ¿A qué hora pasaron?, preguntó la señora. Le dije que era como la 1 o 1:30. Ella entonces me respondió: «Ah, no, ustedes vieron a la india. Hace como unos 6 años se colgó una indiecita con sus 2 hijos. Seguro era ella porque sale por ahí a esas horas. Dice que no hace nada, que solo anda por ahí como una alma en pena». La bruja en la garita. Estaba cierto día yo de centinela en una garita de unos 10 metros. Comencé a las 10 de la noche y tenía que terminar a las 3 o 4 de la mañana. Esto sucedió entre la 1 y las 2 de la mañana. Yo ya estaba quedándome dormido, cuando de pronto escuché un golpe muy fuerte en el techo de la garita. Me levanté de sobresalto, pero como no supe qué había sido y no pasaba nada, lo dejé pasar. De pronto, un par de minutos después, escucho pasos ahí arriba. El miedo que sentí me hizo querer mejor bajarme de la garita. Cuando llegué al piso, escuché que por dentro caía de nuevo un objeto como la primera vez. El metal de la estructura hizo muchísimo ruido con el golpe. Lo que hice entonces fue alejarme un poco y comencé a lanzarle piedras ahí arriba, esperando que algo pasara. Pero no sucedió. Todavía con miedo tomé el radio y le llamé al cabo de guardia, pero no me contestaba. Me retiré unos 10 metros para tratar de ver qué es lo que había adentro. Dado el hecho de que la luz que tenía la garita apuntaba hacia el frente, en realidad el interior de ésta estaba oscuro. El compañero que tenía más cerca de mí estaba a unos 50 metros. Y yo no sabía si ir con él o mejor quedarme, porque ya estaba preocupado por todo. Si me quedaba y efectivamente había un espanto o algo ahí en la garita, pues no me lo quería encontrar. Y el otro problema era que si decidía irme y llegaba el cabo y encontraba el puesto evadido, me podían clavar un delito. Seguí lanzando las piedras a la garita esperando una reacción. En ese momento escuché la radio. Mi compañero que estaba cerca se comunicó conmigo. «José, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué anda tirando piedras?» Y fue ahí que le dije sin pensarlo que había una bruja y que por favor viniera. Mientras estaba en la llamada tratando de convencerlo, me harté y agarré el fusil, lo cargué y le pegué un tiro ahí arriba. Cuando hice el disparo, veo que hacia donde apuntaba la luz de la garita comenzó a aletear una criatura y se metió hacia el potrero que estaba ahí cerca. Ya envalentonado con el arma que traía, fui a investigar al frente de la garita, hacia donde apuntaba la luz, pero no veía nada. Me quedé un rato ahí cuando sentí y oí que algo se movió y produjo un sonido parecido a una risa humana. En ese instante salí corriendo asustado a la garita de mi otro compañero y él ya venía bajando al oír todo el alboroto. El cabo de guardia se despertó y también fue a ver qué pasaba. Y ahí es cuando todo se fue al carajo.
El guardia de servicio, el oficial de inspección, todo mundo fue a mi garita para ver qué estaba pasando. Les comenté a todos lo que sucedió y el oficial de inspección me metió una puteada brava porque no me creía lo que les decía que había visto. Me relevaron del puesto y me mandaron a la base, y el oficial me dijo que al día siguiente me presentara a primera hora con él porque esto era delito y no sé cuánta cosa. Ya para entonces estaba más asustado por lo que me iban a hacer que por lo que había visto, que no era poco. Esa risa que escuché todavía la sigo oyendo en mi cabeza. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video. Y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.